descodifica las relaciones, transforma las conexiones. Bienvenidos a Beyond Boundaries, más allá de los límites. Amigo, deja lo que sea que estés haciendo durante los próximos 10 minutos, porque estoy a punto de darle un giro radical al concepto de lo que realmente significa el buen sexo para un hombre, y por qué ese secreto transformará por completo la forma en que ves la intimidad, la confianza y la conexión en tu propia vida. Imagina esto. Un hombre llega a casa al final de un largo día, no busca un gran gesto, ni siquiera una comida caliente o una copa de vino, aunque se agradecen. Silenciosamente, quizás sin darse cuenta, espera poder ser por un rato. No actuar, no arreglar, no resolver, solo ser. Y en esa esperanza tácita, se encuentra la primera y más pasada por alto clave de lo que hace que el sexo sea verdaderamente genial para un hombre: la seguridad psicológica. Es fácil asumir que los hombres siempre están listos, siempre ansiosos, siempre deseando lo físico, pero de lo que a menudo no hablamos porque ellos no tienen el espacio o el lenguaje para decirlo, es que la verdadera intimidad para un hombre se basa en cuán seguro se siente para bajar la guardia emocional y psicológicamente. Y esa seguridad no se limita solo al dormitorio. Se construye en los pequeños momentos, en cómo respondes a su vulnerabilidad, su silencio, su frustración, incluso sus fracasos. A la mayoría de los hombres no se les enseña a buscar o valorar la seguridad emocional. Se les educa para seguir adelante, ser estoicos, mantener sus preocupaciones escondidas detrás de una media sonrisa y una broma. Así que cuando está con alguien que no se inmuta cuando muestra incertidumbre o suavidad, alguien que no utiliza sus miedos o inseguridades como arma, se desarma de la manera más curativa. Ese tipo de confianza, ese santuario de aceptación, abre una puerta más profunda a la conexión, donde el deseo físico se entrelaza con la emoción, la confianza y la presencia. Este es el espacio donde vive la verdadera intimidad, donde él no siente que tiene que ser el experto, el actor o el proveedor de todas las respuestas. Cuando está en ese espacio, no se distrae por la presión de tener que ser suficiente. Simplemente puede experimentarte a ti. Se vuelve más sintonizado emocionalmente, más paciente, más generoso en su tacto. Su deseo cambia de buscar una liberación a compartir una profundidad. Ya no se trata del acto, sino de la energía que se intercambia en los momentos previos, durante y posteriores. Y seamos honestos, este tipo de seguridad es recíproca. Cuando un hombre se siente seguro, se vuelve seguro. Más disponible emocionalmente, más curioso, más capaz de escuchar, responder y permanecer en el momento sin retirarse o desconectarse. La simple verdad es que la seguridad prepara el escenario. No las velas, no la lencería, la seguridad. Ahora, junto a esa seguridad, hay otra verdad. Una que late silenciosamente debajo de la fachada de cada hombre, sin importar cuán exitoso, seguro de sí mismo o realizado parezca. Es la necesidad de sentirse respetado y admirado. Y aquí es donde tenemos que profundizar, porque el respeto no se trata solo de ser cortés o de dejarle tomar decisiones. Es oxígeno emocional. Verás, los hombres a menudo miden su valía, para bien o para mal, por cómo se reciben sus esfuerzos. Puede que no lo digan, pero están atentos a las señales. ¿Te das cuenta de sus pequeños gestos? ¿Crees en sus ideas? Aprecias cuánto se esfuerza, incluso cuando no lo hace bien, porque cuando un hombre se siente admirado, incluso de manera sutil, todo su sistema nervioso responde. Es como si hubieras llegado a un lugar que la mayoría de la gente nunca piensa en tocar. Piensa en la admiración, no como un simple halago, sino como una especie de reconocimiento íntimo. Un momento en el que lo miras, no a través del prisma de lo que necesita ser arreglado, sino a través del prisma de lo que genuinamente valoras. Podría ser cómo maneja la presión, o la forma en que bromea con el camarero, o cómo todavía arregla el gabinete que chirría aunque no se lo hayas pedido. No tienes que exagerar. De hecho, no deberías. Sé sincera. Sé específica. Me encanta lo calmado que eres cuando todo parece caótico. Esa única frase puede resonar en su mente toda la semana. No porque sea vanidoso, sino porque la admiración le dice a un hombre que importa más allá de su utilidad, que se le ve no solo por lo que hace, sino por quién es. Y cuando se siente respetado, algo cambia. Su deseo no se trata solo de la emoción,
se trata de expresar algo significativo. Su confianza crece de una manera que invita a la vulnerabilidad. Se vuelve más receptivo, más presente, porque ahora la intimidad no es transaccional, es relacional. Es emocionalmente rica. Esto no se trata de alimentar su ego, se trata de nutrir su esencia, de reconocer que detrás de la armadura que la mayoría de los hombres usan, hay un anhelo de ser afirmado, no solo en sus cuerpos, sino en su espíritu. Y cuando esa necesidad se satisface no por manipulación, sino por un reconocimiento genuino, despiertas un nivel de intimidad que perdura mucho más allá de una sola noche. Aquí es donde muchas mujeres a menudo fallan sin querer. Muestran afecto, ofrecen amor, pero retienen la admiración porque no quieren inflar su ego o porque están esperando que él sea perfecto primero. Pero así no funciona la conexión emocional. La admiración no es una recompensa por la impecabilidad. Es una inversión en la intimidad emocional. Es decir, veo lo bueno en ti incluso cuando la vida se vuelve un desastre. Y en esos momentos, cuando ofreces respeto, no porque él lo exija, sino porque lo eliges, enciendes una profundidad de pasión que ninguna fantasía o técnica puede igualar. Porque ahora él no está actuando, está conectado. Ese es el tipo de sexo que vive en su memoria, no por lo que sucedió entre las sábanas, sino por cómo se sintió cuando sucedió. Tantas parejas caen en rutinas, no porque no se preocupen, no porque hayan dejado de amarse, sino porque la familiaridad lentamente roba la sensación de asombro. Los días se vuelven estructurados, las conversaciones predecibles, la intimidad programada y finalmente pospuesta. Lo que alguna vez se sintió emocionante comienza a sentirse como una tarea rutinaria, una casilla de verificación. Pero aquí está la verdad silenciosa. El buen sexo para un hombre no se trata de una coreografía perfecta o fantasías de Hollywood. Se trata de ser sorprendido no por lo que se hace, sino por cómo se siente al hacerlo de manera diferente. La diversión es una forma de presencia. Es cómo comunicamos. Todavía te veo, no como el padre, la pareja, el planificador, o el que lo maneja todo, sino como un amante, un misterio, alguien que vale la pena redescubrir. Y no requiere actos elaborados. A veces es tan simple como un susurro travieso mientras lavan los platos o un toque suave cuando él no se lo espera. Es romper el guión. No de manera dramática, solo lo suficiente para recordarle que el deseo no tiene por qué verse igual cada vez para ser real. El deseo de un hombre florece cuando se siente invitado a la espontaneidad. Esa invitación no tiene que ser ruidosa o explícita. Puede ser sutil, una mirada, un cambio de energía, una pequeña sugerencia. Porque cuando él siente que tienes curiosidad, que quieres explorar algo nuevo, no solo se siente deseado, se siente involucrado. Los hombres anhelan la novedad, sí, pero no porque necesiten algo diferente. Anhelan la sensación de ser reanimados. Y eso sucede cuando su pareja no solo está presente, sino que es juguetona. Profundicemos porque esto no se trata de trucos. Se trata de una aventura compartida. Cuando un hombre ve que estás dispuesta a reír, a experimentar, a hacer preguntas como ¿qué no hemos probado que podría ser divertido?, se reconfigura su respuesta. El miedo a la actuación desaparece. La necesidad de hacerlo bien se disuelve. En su lugar, surge el permiso para sentir, para tropezar, para disfrutar sin presión. De repente, el sexo se vuelve menos sobre la perfección y más sobre la libertad. Y esa libertad, ahí es donde vive el verdadero placer. No en los grandes momentos, sino en los intermedios, las pausas para la risa, la curiosidad mutua, el averigüemos esto juntos. Eso es lo que mantiene viva la conexión a lo largo de los años, incluso décadas. Eso es lo que hace que el buen sexo se sienta no solo emocionante, sino seguro, significativo y memorable. Ahora cambiemos el enfoque no lejos de la diversión, sino hacia algo aún más profundo. El juego previo emocional. Es un término del que no hablamos lo suficiente, pero podría ser la forma más poderosa de conexión. Verás, la mayoría de la gente cree que los hombres separan la emoción y el sexo, que para ellos la conexión física es lo primero y los sentimientos le siguen. Pero esta creencia no es del todo cierta. Muchos hombres simplemente están condicionados a ocultar sus necesidades emocionales, pero el hecho de que las hayan ocultado no significa que esas necesidades no existan. Un hombre que es visto emocionalmente, a quien se le permite expresar algo real,
antes de la intimidad, se vuelve exponencialmente más presente. Cuando haces preguntas que van más allá de la superficie, ¿qué te ha estado pesando últimamente? O, ¿qué es algo que no has dicho en voz alta en mucho tiempo? Creas un espacio para que él exhale. Y cuando un hombre puede exhalar emocionalmente, puede inhalarte con intención, con presencia, con verdadera intensidad. Te sorprenderá cuánto un hombre anhela que se le pregunte, no solo lo que quiere en la cama, sino lo que siente sobre su vida, sus miedos, su estrés, sus victorias silenciosas. Ese tipo de invitación a compartir no lo hace débil, lo hace tuyo. Y cuando escuchas, no para arreglar, no para corregir, sino solo para entender, te conviertes en el lugar donde sus defensas se disuelven. Eso es juego previo. Y es más poderoso que cualquier acto físico. Porque aquí está el secreto. La mayoría de los hombres no están hambrientos de sexo. Están hambrientos de conexión. De alguien que mire más allá del ruido y diga, dime qué hay debajo. El juego previo emocional es como extender una mano y decir, ven tal como eres. Te encontraré allí. Y a cambio, él se abre más, da más, escucha más. Porque ahora la intimidad se basa en la verdad, no en la actuación. Y cuando la seguridad emocional y la curiosidad se encuentran con el deseo físico, lo que creas no es solo sexo, es intimidad a nivel del alma. El tipo que persiste en su pecho al día siguiente, el tipo al que no puede ponerle palabras, pero que transforma la forma en que te ve, la forma en que te toca, la forma en que se presenta en cada otra parte de su vida juntos. Ese tipo de base emocional, establecida mucho antes de que comience cualquier cosa física, es lo que hace que incluso el toque más pequeño se sienta eléctrico. Es lo que hace que un beso se sienta como una conversación y una mirada se sienta como una promesa. Esto es lo que muchos pasan por alto en su búsqueda de la pasión. Pero la verdadera pasión, la que se sostiene, la que crece, la que se profundiza con el tiempo, proviene de ser visto y de verlo a él no solo como un hombre, sino como un ser humano con capas, necesidades y un anhelo de ser conocido. Hay un ritmo en la intimidad que va más allá del tacto. Es el baile entre liderar y seguir, entre ofrecer y recibir. Cuando miras las capas más profundas de lo que hace que el sexo sea genial para un hombre, lo que a menudo pasa desapercibido es cuánto anhela el equilibrio. No solo el equilibrio físico, sino la armonía emocional y energética. No siempre quiere tener el control. No siempre quiere ser el que inicia, planea o dirige la experiencia. De hecho, muchos hombres llevan un agotamiento oculto por la constante expectativa de tener que tomar la iniciativa. Puede que nunca lo diga en voz alta, pero el peso de tener que hacer siempre el primer movimiento o establecer el tono se convierte lentamente en presión, no en pasión. Y la presión es el asesino silencioso de la intimidad. Pero algo hermoso sucede cuando el liderazgo se comparte. Cuando se convierte en un intercambio bidireccional, en lugar de una actuación de una sola persona, le dice, no estás solo en esto. Estoy contigo. Yo también quiero esto. Cuando das un paso adelante, no con fuerza, sino con confianza, invitas a un tipo diferente de energía al espacio. Cambias la dinámica de deber a deseo. No tiene que ser audaz. Puede ser un simple acto intencional. Extender la mano hacia él, primero susurrarle una sugerencia, o incluso solo mantener el contacto visual unos segundos más de lo habitual. Ese ligero cambio dice, no estoy esperando, estoy eligiéndote. Y eso lo cambia todo. A muchas mujeres les preocupa que si toman demasiada iniciativa, de alguna manera, le robarán su rol masculino. Pero la verdad es que la mayoría de los hombres se sienten profundamente excitados por una mujer que sabe lo que quiere y no tiene miedo de guiar el momento. Lo hace sentir elegido, no esperado. Lo invita a un estado más relajado, donde puede estar completamente presente en lugar de gestionar el momento. Y luego, una vez que has dado ese paso, suelta. Deja que él te encuentre en ese espacio. Deja que el ritmo cambie. Deja que se convierta en un baile mutuo, donde ninguno de los dos siente que tiene que desempeñar un papel, sino que se responden el uno al otro en tiempo real. Porque el buen sexo no es lineal. Va y viene, se suaviza, y se intensifica, lidera y sigue. Cuando ambos se turnan para guiar y rendirse, sucede algo raro. La confianza se profundiza, la espontaneidad crece, y la experiencia se vuelve mucho más que física. Se vuelve emocional e intuitiva.
Ahora imagina esto. La habitación está en silencio, sin distracciones, solo ustedes dos. Y antes de que siquiera comience algo, tomas un respiro y te permites estar completamente consciente. Consciente de la forma en que la luz se mueve sobre su rostro, el peso de su mano sobre la tuya, el sonido de su respiración, lenta y sin guardias. Este es el comienzo de la presencia. Y la presencia es donde vive la verdadera intimidad. A menudo pensamos que el buen sexo se trata de hacer más esfuerzo, más acción, más ruido. Pero a veces la intimidad más poderosa se encuentra en desacelerar, en elegir darse cuenta. Ahí es donde entra el minuto consciente. Antes del tacto, antes del movimiento, antes de cualquier cosa que se parezca al sexo, solo tómate un minuto para observar, para sentir, para respirar. Cuando haces eso, todo cambia. Tu sistema nervioso se transforma. Dejas de pensar en lo que debe suceder a continuación, lo que él podría estar esperando, cómo te ves, y en su lugar te sumerges en el momento. Te sintonizas con tu propio cuerpo, con el suyo, con la energía que fluye entre ustedes. Este minuto de presencia reconfigura tu cerebro, activa el sistema nervioso parasimpático, la parte responsable del descanso, la calma, la apertura. Y aquí está la ciencia detrás de la magia. Cuando estás presente, tus receptores de placer se iluminan. La mente deja de anticipar y comienza a experimentar. Ya no actúas, sientes. Ahí es cuando la química se vuelve eléctrica. Un simple beso se convierte en una sensación que recorre todo el cuerpo, porque estás realmente ahí. Los hombres sienten ese cambio. Puede que no le pongan nombre, pero lo sienten profundamente. Cuando estás completamente presente, él se relaja. Deja de intentar adivinar lo que quieres o de preguntarse si lo está haciendo bien. Tu presencia le da permiso para dejar de pensar y empezar a sentir. Y en ese espacio, todo se intensifica. Aquí es donde la conexión física se convierte en comunicación emocional. Donde el silencio habla, donde el tacto no es solo piel con piel, sino un lenguaje propio. La presencia transforma lo ordinario en algo sagrado. Y una vez que experimentas eso, te das cuenta de que no se trata de técnica, se trata de energía. Los hombres no buscan una actuación, buscan una conexión. Quieren saber que el momento te importa tanto como a ellos. Que no solo estás físicamente, sino emocionalmente abierta, espiritualmente, en sintonía plenamente viva. Y cuando lideras con ese tipo de energía incluso en la quietud, abres un tipo de intimidad que perdura, que se construye, que evoluciona con el tiempo. El liderazgo compartido y la presencia consciente no son ideas abstractas. Son los cimientos olvidados del buen sexo. Eliminan la presión, disuelven la vergüenza y los llevan a ambos de vuelta a la verdad. Que la intimidad no se trata de control o perfección, sino de rendirse al momento juntos. Llega un momento a veces, en silencio y sin previo aviso, en que un hombre empieza a preguntarse, ¿todavía le importo? No se trata de inseguridad en la forma en que a menudo la imaginamos. Se trata de significado delegado, de saber que quién es él y en quién todavía se está convirtiendo tiene valor. No solo en el mundo, sino en el corazón de la persona que lo ha elegido. Y cuando hablamos de lo que hace que el sexo sea realmente bueno para un hombre, este anhelo más profundo de sentirse emocionalmente significativo, a menudo permanece oculto bajo la superficie de lo que parece ser solo deseo físico. Es fácil pasarlo por alto, porque muchos hombres no hablan el idioma de las emociones de manera directa. Se expresan a través de la acción, a través del silencio, a través de señales sutiles. Tocan cuando quieren ser tocados. Se alejan cuando se sienten ignorados. Y lo que a menudo necesitan más que emoción, más que la pasión, es sentir que su presencia en tu vida sigue siendo profundamente valorada. No solo dada por sentada, sino verdaderamente sentida. Hay un tipo de intimidad que va más allá del afecto, y esa es la afirmación. Cuando lo miras y te diriges a quien es, no solo a lo que hace. Cuando notas su crecimiento, sus intentos, sus luchas silenciosas, le dices que no es invisible, que su esencia está tejida en tu mundo. Y cuando un hombre siente ese tipo de significado, su deseo se transforma. Ya no llega a la intimidad como un escape, sino como una expresión de sentirse anclado, amado, elegido. Los hombres llevan más peso emocional de lo que dejan ver.
La presión de proveer, de proteger, de mantenerse fuertes, sin pedir apoyo, se acumula con el tiempo. Y cuando eres la persona que ve a través de esa armadura, que le devuelve el reflejo de su valía, sanas algo que ni siquiera sabía que necesitaba sanar. Ahí es cuando la cercanía física se convierte en algo más que una conexión. Se convierte en afirmación, un tipo de validación sin palabras que dice, importas aquí, ahora todavía. Este nivel de intimidad no se construye con cumplidos o adulación. Se construye con ser testigo en los momentos en que haces una pausa y dices, vi lo mucho que te esforzaste hoy. O, cargas con tanto, no tienes que hacerlo solo. Se construye sobre la verdad. Y cuando esa verdad se pronuncia con amor, llega profundo, más profundo que el tacto. Porque para muchos hombres el deseo sexual está directamente ligado a la validación emocional. No de una manera obvia, sino a nivel del alma. Y esto no significa que necesite ser elogiado sin cesar. Significa que necesita saber que se le ve, que la conexión entre ustedes no es transaccional, que los años no han opacado tu capacidad de sentirte conmovida por quién es él. Cuando un hombre se siente significativo, en tus ojos se suaviza, se abre, quiere dar, no solo físicamente, sino emocionalmente. Su pasión no crece de la actuación, sino de la presencia porque no está probando nada. Está expresando el amor en su forma más pura, y tal vez el elemento más pasado por alto, pero profundamente transformador en la experiencia del buen sexo para un hombre, es el cuidado emocional posterior. No los abrazos físicos, no, un intercambio de palabras rutinario, sino una presencia emocional real después del acto. Porque lo que sucede después del momento cumbre importa tanto como lo que lo precede. Es en esos minutos de calma, donde el cuerpo se relaja y el alma aún resuena, que un hombre comienza a interpretar lo que ese momento significó. Y ahí es cuando la conexión se profundiza o comienza a deshilacharse en silencio. Verás, para muchos hombres, el clímax no es solo un punto final. Es un momento de vulnerabilidad emocional. La adrenalina se desvanece, las defensas bajan. Está abierto de una manera que rara vez se permite a sí mismo estar. Y en esa apertura busca algo a lo que quizás no pueda ponerle nombre: tranquilidad. No en palabras, sino en energía, en presencia, en la forma en que permaneces con él. No solo físicamente, sino emocionalmente. Cuando mantienes ese espacio, cuando sigues disponible, no solo para tocar, sino para verlo, le das permiso para permanecer abierto, para sentirse seguro después de la entrega. Pero si en cambio, él siente que te desconectas emocionalmente, si desvías tu atención, te alejas demasiado rápido, o entras en modo siguiente tarea, él siente la ruptura. Puede que no lo demuestre, pero lo siente. Porque a los hombres a menudo se les enseña a no pedir cuidados posteriores, a no necesitar consuelo, a no demorarse en la intimidad que acaban de compartir. Pero sí lo necesitan. Lo anhelan de maneras que rara vez expresan. Lo que sucede después del sexo le dice algo sobre lo que el acto significó para ti. Y si te quedas por completo con toda tu alma, le dices que esto no fue solo una descarga. Esto fue real. Todavía estoy aquí. Ese es el poder del cuidado posterior. Dice, no hemos terminado de conectarnos solo porque la parte física haya terminado. Seguimos en esto juntos. Todavía estás a salvo. Todavía eres valorado. Ese espacio, esos minutos de permanencia, pueden ser un ritual sagrado, un lugar donde la intimidad no termina, sino que se profundiza. Donde se acuestan uno al lado del otro, no como extraños que vuelven al silencio, sino como amantes que se aferran al eco de todo lo que acaba de pasar entre ellos. Y cuando un hombre experimenta eso, cuando se siente sostenido y emocionalmente guardado en esos momentos finales, crea un recuerdo que reescribe su definición de sexo. Ya no es algo fugaz o esperado. Se convierte en un intercambio sagrado. Uno que reafirma no solo su deseo, sino su valía, no solo su placer, sino su lugar en tu mundo. Si incluso uno de estos 8 cambios te hizo reconsiderar lo que es el buen sexo, sigue con el impulso. Comparte tu momento de revelación en los comentarios para que otros puedan aprender de tu perspectiva. Dale me gusta a este video si te sentiste empoderado. Compártelo con alguien que merezca una vida amorosa más rica y suscríbete para recibir avances semanales en relaciones basados en la psicología.
Hago cada episodio basándome en las preguntas que dejas abajo. Así que dime, ¿qué tema deberíamos analizar a continuación? Tu voz da forma a esta comunidad. Sigamos creciendo, aprendiendo y amando con más audacia juntos. Descodifica las relaciones, transforma las conexiones. Bienvenidos a Beyond Boundaries. ¿Alguna vez has sentido que lo estás haciendo todo bien? Visualizando, afirmando, creyendo, pero el amor, la felicidad o el éxito que deseas simplemente no se manifiestan. Si es así, no estás solo. La verdad es que la ley de la atracción no funciona para todos, y hoy vamos a profundizar en por qué. Pero lo que es más importante, te mostraré lo que realmente transforma tu realidad, especialmente en una relación. Porque esperar el amor o la realización no es suficiente. Necesitas entender cómo tu subconsciente, tu energía emocional y tus límites personales moldean lo que atraes. Así que rompamos la ilusión y descubramos la verdad sobre por qué tantas personas luchan con la manifestación, especialmente cuando se trata de amor y relaciones. Te dices a ti mismo que quieres amor, éxito, realización. Dices las palabras, visualizas el resultado, pero en el fondo algo dentro de ti no cree del todo que sea posible, ¿verdad? Y ese es el problema. La ley de la atracción, tal como se enseña a menudo, es peligrosamente incompleta. Asume que lo que deseas conscientemente es lo único que importa. Pero la verdad es que no atraes lo que quieres. Atrae lo que eres. Más específicamente, atraes lo que tu mente subconsciente ha sido condicionada a creer sobre ti, sobre las relaciones, sobre tu valía. Las personas caminan por la vida cargadas con creencias de las que ni siquiera se dan cuenta. Tal vez creciste en un hogar donde el amor era impredecible, donde el afecto venía con condiciones, donde tenías que ganarte la aprobación a través de la obediencia o el autosacrificio. Tal vez pasaste años en una relación donde fuiste ignorado, minimizado o incluso maltratado, y en algún momento tu mente comenzó a aceptar la idea de que así era como funcionaba el amor. Esa creencia se convirtió en una base enterrada tan profundamente que ni siquiera la reconoces. Así que ahora dices que quieres una relación sana, pero hay una parte de ti que todavía espera el caos, la decepción o el dolor. Y aquí está la parte trágica. Tu mente odia la contradicción. Anhela la consistencia incluso si esa consistencia es perjudicial. Así que si tienes la creencia de que el amor es una lucha, entonces no importa cuánto afirmes o visualices una hermosa relación, tu subconsciente te dirigirá hacia lo que te resulta familiar. Pasarás por alto las banderas rojas. Confundirás la indisponibilidad emocional con intriga. Te contarás historias sobre por qué esta vez es diferente, incluso cuando todas las señales digan lo contrario. No porque quieras sufrir, sino porque el sufrimiento es lo que tu sistema nervioso entiende. Así que cuando la gente dice, ¿por qué la ley de la atracción no funciona para mí? La respuesta es simple, porque en el fondo en realidad no creen que lo que están pidiendo sea posible para ellos. Tal vez no conscientemente, pero en el nivel que más importa el subconsciente. Y hasta que eso cambie, ninguna cantidad de pensamiento positivo lo superará. No basta con decir, merezco amor. Tienes que enfrentar las partes de ti mismo que susurran, pero de verdad lo merezco. Tienes que profundizar y preguntarte, ¿qué creo realmente sobre el amor, sobre las relaciones, sobre mí mismo? Y luego tienes que desmantelar las mentiras una por una. Porque tu realidad externa es siempre un reflejo de tu narrativa interna. Si esa narrativa es de duda, falta de valía o miedo, entonces eso es precisamente lo que seguirás atrayendo. Y aquí está el otro error que comete la gente. Esperan. Dicen, creeré en el amor cuando encuentre a la persona adecuada. O, me sentiré exitoso cuando alcance mi meta. Retienen sus emociones esperando la validación externa antes de permitirse sentirse dignos, felices o realizados. Pero eso está al revés. No atraes el amor sentándote a esperar que aparezca. Atrae el amor convirtiéndote en el tipo de persona que ya está viviendo en sintonía con él. Y esa es la dolorosa verdad que la mayoría de la gente no quiere escuchar. Quieren el truco de magia, quieren el atajo, quieren creer que si solo piensan los pensamientos correctos, el universo les dará lo que quieren como una recompensa por su buen comportamiento. Pero al universo no le importa lo que dices que quieres.
responde a quién eres. Y si quién eres sigue cargando heridas, sigue conformándose con menos de lo que mereces, sigue tolerando la mediocridad, entonces adivina qué, eso es lo que seguirás recibiendo. La gente dice que quiere una relación sana, pero realmente encarnan las cualidades de alguien que está listo para una. ¿Están estableciendo límites? ¿Se están alejando de las relaciones que los agotan? ¿Se tratan a sí mismos con el mismo amor y respeto que esperan de los demás? ¿O siguen esperando que alguien más venga y haga el trabajo por ellos? Porque la verdad es que no atraes lo que quieres, atraes lo que reflejas. Si deseas amabilidad, paciencia y profundidad en una pareja, estás encarnando esas cualidades tú mismo. Si quieres a alguien que te dé prioridad, te estás dando prioridad a ti mismo. O todavía estás dando tu tiempo y energía a personas que apenas te corresponden. Si estás esperando una intimidad emocional profunda, ¿estás realmente abierto a ella? ¿O sigues protegido por heridas del pasado, alejando lo mismo que dices buscar? Lo que la gente no se da cuenta es que la energía que traen al mundo es lo que dicta su realidad. No se trata solo de la creencia, se trata de la encarnación. No solo piensas tu camino hacia una vida mejor, te conviertes en ella. La vives. Tomas decisiones todos los días que refuerzan la realidad que quieres crear. Eso es lo que realmente cambia las cosas. No alguna fuerza mística que concede deseos, sino tú presentándote como la persona que ya pertenece a la vida que intentas crear. Y eso es incómodo porque significa asumir la responsabilidad. Significa admitir que los patrones en tu vida no son solo mala suerte aleatoria, son un reflejo de tu mundo interior. Significa que si sigues atrayendo parejas emocionalmente indisponibles, o si tus relaciones siempre parecen terminar de la misma manera dolorosa, tienes que dejar de culpar al universo y empezar a mirar hacia adentro. No para culparte a ti mismo, sino para liberarte. Porque una vez que ves el patrón, puedes romperlo. Una vez que reconoces que has estado viviendo la misma historia una y otra vez, puedes reescribirla. Pero eso requiere honestidad. Eso requiere acción. Eso requiere elegir todos los días convertirte en la persona que está lista para lo que dices que quieres. Y ese es el verdadero trabajo de la atracción. No se trata de desear. Se trata de alinearse. Se trata de transformarse. Se trata de entrar en la versión de ti mismo que ya no tolera menos de lo que mereces. Y cuando haces eso, cuando realmente lo haces, descubrirás que las cosas que antes pensabas que estaban tan fuera de tu alcance comienzan a manifestarse sin esfuerzo. No, sino porque finalmente te convertiste en la persona que pertenece a esa realidad. A la gente le encanta hablar de lo que quiere, pero muy pocas personas se toman el tiempo para examinar lo que realmente permiten. Y esa distinción marca toda la diferencia, porque no solo atraes cosas a tu vida, las permites. Tú estableces el estándar, ya sea consciente o inconscientemente, de lo que estás dispuesto a tolerar. Y si tus límites son débiles o inconsistentes, no importa cuánto afirmes, visualices o escribas en tu diario sobre la relación de tus sueños, seguirás atrayendo las mismas dinámicas poco saludables una y otra vez. La verdad es que no solo comunicas tus estándares con palabras, los comunicas con acciones. Cada vez que pasas por alto una bandera roja, cada vez que disculpas un comportamiento que te incomoda, cada vez que te quedas en una situación que te agota porque tienes miedo de estar solo, estás enviando un mensaje claro. Esto es aceptable para mí. Y el universo, al igual que las personas, responde en consecuencia. La mayoría de la gente no se da cuenta de que sus límites, o la falta de ellos, son un reflejo directo de su autoestima. Si no crees que mereces algo mejor, no lo harás cumplir. E incluso si en la superficie te dices a ti mismo que quieres amor, respeto y compromiso, si en el fondo tienes miedo de que establecer límites aleje a la gente, entonces seguirás atrayendo relaciones en las que te sientes invisible, no escuchado y subvalorado. No porque el universo te esté castigando, sino porque estás participando en el mismo ciclo que te mantiene estancado. Y no se trata solo de relaciones románticas. Se trata de amistades, entornos laborales, incluso dinámicas familiares. ¿Cuántas veces te has mordido la lengua para evitar conflictos? ¿Cuántas veces le has dado segundas, terceras, décimas oportunidades a personas que te han mostrado exactamente quiénes son? ¿Con qué frecuencia dejas de lado tus propias necesidades para mantener la paz? Y luego te preguntas, ¿por qué te sientes agotado?
¿Por qué tus relaciones se sienten desequilibradas? ¿Por qué nunca pareces atraer las conexiones profundas y satisfactorias que anhelas? Los límites no se tratan de alejar a la gente. Se trata de enseñar a la gente cómo tratarte. Y lo que es más importante, se trata de enseñarte a ti mismo lo que aceptarás y lo que no. El momento en que decides que preferirías estar solo que en relaciones que te disminuyen, lo cambias todo, porque entonces, y solo entonces, creas espacio para algo mejor. Hasta que lo hagas, solo estás haciendo espacio para más de lo mismo. La parte más difícil es la incomodidad. La gente teme que si establece límites, se quedará sin nada. Pero la verdad es que si hacer cumplir tus estándares hace que la gente se vaya, entonces esas personas nunca estuvieron realmente interesadas en ti, para empezar. Una relación sana no se desmoronará porque pidas respeto. Una persona que te valora no se irá porque exijas consistencia. Lo que sucederá es que las personas que solo querían acceso a ti en sus términos, se irán. Y esa es una parte dolorosa, pero necesaria del proceso. Porque al final del día, las relaciones en tu vida son un reflejo de lo que permites. Y si estás rodeado de personas que toman más de lo que dan, que agotan, en lugar de apoyar, que requieren que te encojas solo para que se sientan cómodos, entonces tienes que preguntarte, ¿por qué estoy tolerando esto? No como una forma de autoculpa, sino como un momento de rendición de cuentas. Porque una vez que ves el patrón, puedes romperlo, pero solo si estás dispuesto a enfrentar la incomodidad del cambio. Y esa incomodidad es lo que separa a quienes realmente transforman sus vidas de quienes se quedan estancados. Porque la transformación no se trata solo de pensar de manera diferente, se trata de actuar de manera diferente. A la gente le encanta hablar de la manifestación como si fuera un proceso pasivo, como si todo lo que tuvieras que hacer fuera visualizar una vida mejor y aparecerá mágicamente. Pero eso es una mentira. Nada cambia hasta que tú cambias, hasta que empiezas a tomar decisiones que se alinean con la vida que dices que quieres. La gente se sienta a esperar que las cosas mejoren, como si la vida simplemente fuera a darles lo que desean. Pero la espera es solo otra forma de evitación. No atraes el amor esperando por él. Atrae el amor convirtiéndote en el tipo de persona que está lista para él. No atraes el éxito deseándolo. Atrae el éxito tomando decisiones que se alineen con él. El verdadero trabajo de la manifestación no se trata de esperar, se trata de encarnar. Y esa es la parte que la mayoría de la gente no quiere escuchar, porque significa asumir la responsabilidad. Significa admitir que si tu vida no está donde quieres que esté, no es solo por mala suerte o fuerzas externas, es por las elecciones que estás tomando todos los días. Y esa es una realización aterradora, pero también es la más liberadora porque, si tus elecciones te trajeron aquí, entonces tus elecciones pueden llevarte a otro lugar. Todo en la vida es energía. No en un sentido místico y abstracto, sino de una manera muy real y tangible. La forma en que te presentas, la forma en que te comportas, la forma en que interactúas con el mundo, todo crea un efecto dominó. Si caminas por la vida desesperado por amor, atraerás relaciones en las que buscas constantemente validación. Si te mueves por la vida con la energía de la escasez, tomarás decisiones arraigadas en el miedo en lugar de la abundancia. Si te aferras al pasado, seguirás recreándolo en diferentes formas una y otra vez. Es por eso que solo pensar en lo que quieres no es suficiente. Tienes que convertirte en el tipo de persona que lo atrae de forma natural. Si quieres amor, necesitas vivir como si ya estuvieras profundamente amado, no esperando que alguien más te lo dé, sino cultivándolo dentro de ti mismo. Si quieres éxito, necesitas tomar acciones que se alineen con la confianza y la autocreencia. No esperando la validación externa, sino demostrándote a ti mismo a través de tus propias decisiones que eres capaz y digno. Este es el verdadero secreto. El universo no te da lo que pides, te da lo que estás alineado con. Y la alineación no es solo un proceso mental. Es una serie de elecciones que se toman todos los días que refuerzan la realidad que estás tratando de crear. Si estás esperando que el universo cambie tu vida, esperarás para siempre. Porque el universo no está esperando para decidir tu destino. Está esperando que tú decidas quién vas a ser. La ley de la atracción
no se trata de sentarse y esperar. Se trata de cambiar tus creencias, asumir la responsabilidad de tu energía, hacer cumplir tus estándares y alinear tus acciones con la vida que quieres. Así que quiero saber de ti. ¿Qué creencia, hábito o límite estás listo para cambiar? Deja un comentario abajo. Empecemos una conversación. Y si esto resonó contigo, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Tu compromiso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Y dime, ¿qué temas quieres que cubra a continuación? Sigamos este viaje juntos. Descodifica las relaciones. Transforma las conexiones. Bienvenidos a Beyond Boundaries. La mayoría de la gente pasa por la vida sin darse cuenta de las fuerzas ocultas que dan forma a sus relaciones. Se preguntan por qué siguen atrayendo a las personas equivocadas, por qué se sienten ignorados o por qué su amor parece unilateral. Pero hoy, estás a punto de descubrir 5 poderosos secretos psicológicos que solo el 1% de las personas realmente comprende. Secretos que pueden transformar la forma en que te conectas, amas y proteges tu paz. Estas ideas no son solo teorías. Son las reglas invisibles que determinan si te sientes valorado o pasado por alto, respetado o dado por sentado. Y una vez que las entiendas, nunca volverás a ver las relaciones de la misma manera. Así que si alguna vez sentiste que das demasiado o luchas por encontrar una conexión real, quédate conmigo porque lo que estoy a punto de compartir podría cambiarlo todo. La forma en que los demás te tratan no es aleatoria. No se trata de suerte. Y no se trata de si alguien te respeta inherentemente o no. Se trata casi por completo de lo que tolerás. Las personas no deciden de repente maltratarte un día. Prueban los límites, presionan y observan tu reacción. Ahora podrías pensar, bueno, eso no es justo. ¿No debería la gente simplemente tratar a los demás con amabilidad y respeto por defecto? Idealmente sí, pero en realidad el comportamiento humano no funciona así. La gente responde a incentivos, patrones y señales subconscientes. Si permites que alguien descarte tus sentimientos, una vez lo hará de nuevo. Si dejas que alguien falte al respeto a tu tiempo, seguirá aprovechándose de él. No necesariamente porque sean malas personas, sino porque no hubo consecuencia, ni resistencia, ni indicación de que su comportamiento era inaceptable. Y aquí es donde la mayoría de la gente, especialmente aquellos que son de buen corazón, caen en una trampa peligrosa. Creen que si siguen dando, siguen demostrando su valía, siguen mostrando amor, entonces eventualmente la otra persona despertará y corresponderá. Pero la cruda verdad es que si sigues recompensando el mal comportamiento con tolerancia, le estás enseñando a la gente que el mal comportamiento está bien. ¿Ves esto todo el tiempo? Una mujer se queda en una relación en la que se siente descuidada, creyendo que si solo ama más, si es más comprensiva, más indulgente, las cosas cambiarán. Pero no lo hacen. En cambio, está entrenando a su pareja para que la vea como alguien que siempre se quedará, sin importar cuán mal la traten. O tal vez es una amistad en la que siempre eres tú el que se esfuerza, el que se acerca, el que se adapta. Y cuando finalmente das un paso atrás, te das cuenta de que nunca te valoraron en primer lugar. Valoraron tu esfuerzo, tu conveniencia, tu sumisión. Y es porque nunca les enseñaste que tú requieres más. Que tu presencia es un privilegio, no un hecho, que tu tiempo y energía no son recursos inagotables, que deben agotarse a conveniencia de otra persona. La gente dice, pero no quiero ser dura, no quiero presionar. Pero esto no se trata de ser cruel. No se trata de jugar o ser difícil por el simple hecho de serlo. Se trata de respeto por uno mismo. Se trata de entender que si no estableces el estándar de cómo quieres que te traten, nadie más lo hará. Y esto es difícil para mucha gente, porque han sido condicionados a creer que los límites son egoístas, que decir no es ser cruel. Pero piénsalo. Respetas a la persona que constantemente se desvive por los demás, que permite que la pisoteen, que nunca se defiende, o respetas a la persona que calma, pero firmemente afirma lo que aceptará y lo que no. La gente respeta a quienes se respetan a sí mismos. Es así de simple. Y aquí hay otra verdad incómoda. Si te encuentras constantemente sintiéndote subvalorado en las relaciones, ya sean románticas, amistosas o familiares, no es solo que la gente te esté maltratando. Es que en algún nivel lo has permitido.
Y sé que es algo doloroso de admitir, porque te obliga a asumir la responsabilidad de las dinámicas en tu vida. Te obliga a reconocer que el maltrato que has sufrido no solo te sucedió, fue en parte el resultado de lo que permitiste. Pero esta es una buena noticia porque si lo permitiste, entonces puedes dejar de permitirlo. Puedes cambiar el guión. Puedes cambiar la forma en que la gente te percibe al cambiar la forma en que te percibes a ti mismo. No tienes que tolerar la falta de respeto solo porque amas a alguien. No tienes que mantener a la gente en tu vida solo porque han estado allí por mucho tiempo. No tienes que encogerte, silenciarte o sacrificar tus propias necesidades solo para mantener la paz. Eso no es paz. Eso es autoabandono. Y no te equivoques cuando comiences a hacer cumplir estas verdades. A algunas personas no les gustará. Se resistirán. Te pondrán a prueba. Te llamarán difícil, fría o egoísta. ¿Y sabes por qué? Porque se beneficiaron de tu falta de límites. Estaban cómodos en una dinámica en la que podían tomar más de lo que daban. Pero si alguien se va, porque comienzas a respetarte a ti mismo, nunca debió quedarse. Las personas que realmente te valoran se adaptarán a tus estándares, no se resentirán por tenerlos. Así que pregúntate, ¿qué has estado tolerando? ¿Qué has disculpado, ignorado o justificado porque tenías miedo de perder a alguien? ¿Y realmente vale la pena perderte a ti mismo en el proceso? La gente malinterpreta el desapego emocional. Piensan que significa cerrar a la gente, volverse frío, negarse a preocuparse. Pero no es eso en absoluto. El desapego emocional es una disciplina, una habilidad, un cambio fundamental en la forma en que te relacionas con el mundo. Es la capacidad de preocuparse profundamente por las personas sin dejar que sus acciones determinen tu autoestima. Es la capacidad de mantener el control de tus emociones en lugar de ser controlado por ellas. El problema es que la mayoría de la gente no opera de esta manera. La mayoría de las personas vinculan su sentido de valía a cómo los tratan los demás. Si alguien les da amor y atención, se sienten dignos. Si alguien se aleja, entran en pánico. Persiguen. Comienzan a desvivirse para arreglar algo que ni siquiera les corresponde arreglar. Es un intento desesperado e inconsciente de recuperar esa sensación de importancia. Pero ¿qué sucede cuando haces eso? ¿Qué sucede cuando haces del comportamiento de otra persona el cimiento de tu estado emocional? Le das todo el poder. Te vuelves necesitado, reactivo, dependiente. Comienzas a justificar el maltrato, a excusar la negligencia, a tolerar el comportamiento intermitente, porque tu sentido de valía está ligado a su validación. Y la gente percibe eso. Sienten cuando los necesitas demasiado. Y la desafortunada realidad es que cuando la gente percibe desesperación, se aleja. Ponen a prueba los límites. Te dan por sentado, porque en el fondo saben que no tienen que esforzarse por tu afecto. Es por eso que el desapego emocional es un superpoder. Desvía el equilibrio de poder de vuelta a donde pertenece dentro de ti. Te permite observar el comportamiento de las personas en lugar de reaccionar a él. Te permite amar a alguien plenamente, sabiendo también que si te maltratan, te irás sin dudarlo. Significa reconocer que tu valía no está determinada por cómo te ve otra persona, sino por cómo te ves a ti mismo, y la gente respeta eso. Se sienten atraídos por ello. Cuando dominas el desapego emocional, ya no operas desde el miedo. No persigues a la gente. No ruegas por amor. No intentas controlar los resultados o manipular situaciones para conseguir lo que quieres. Te mantienes calmado, sereno, en control de ti mismo. Y eso es profundamente atractivo, no solo en un sentido romántico, sino en todos los aspectos de la vida, porque la confianza y el respeto por uno mismo atraen la atención de una manera que la desesperación nunca lo hará. Pero aprender esta habilidad no es fácil. Requiere un cambio radical de perspectiva. Significa que tienes que enfrentar la incómoda verdad de que nadie más es responsable de tus emociones. Nadie más está obligado a darte felicidad, seguridad o validación. Esas cosas vienen de tu interior, y en el momento en que haces a alguien más responsable de ellas, te conviertes en un prisionero de su comportamiento. Imagina a dos personas en una relación. Una es emocionalmente dependiente, busca constantemente tranquilidad, entra en pánico ante la más mínima señal de distancia, ajusta todo su estado de ánimo,
en función de cómo actúa su pareja. La otra es emocionalmente desapegada, no de una manera que las haga frías o despreocupadas, sino de una manera que las hace inquebrantables. Aman pero no se aferran, dan pero no ruegan, aprecian a su pareja pero no la convierten en el centro de su universo emocional. Ahora pregúntate, ¿quién tiene más control en esa relación? ¿Quién es más respetado? ¿Quién tiene más probabilidades de ser valorado? No es el que constantemente tiene miedo de perder a la otra persona. Es el que se mantiene seguro de sí mismo, independiente, emocionalmente estable, porque ese tipo de estabilidad es rara y la gente reconoce su valor cuando la ve. El desapego también te protege de la manipulación. Cuando estás demasiado apegado, te vuelves vulnerable a los juegos emocionales. Alguien que se aleja solo para ver si lo persigues, alguien que te da las migas de pan, de atención suficientes para mantenerte enganchado, alguien que te mantiene en espera, porque saben que siempre estarás ahí. Pero cuando estás emocionalmente desapegado, ves estas tácticas por lo que son. Reconoces cuando alguien no está realmente interesado. Y en lugar de reaccionar, en lugar de quedar atrapado en el ciclo, simplemente te alejas. Y aquí está la parte más profunda. Cuando dejas de necesitar a la gente, ellos comienzan a necesitarte a ti. Cuando dejas de buscar validación, te conviertes en la persona a la que la gente busca para obtener validación. Cuando dejas de probar tu valía, la gente comienza a probar su valía para ti. Es un cambio completo de la dinámica. Y sucede porque te has liberado de las cadenas de la dependencia emocional. Esto no se trata de arrogancia. No se trata de fingir que no te importa. Se trata de saber en lo más profundo de tu ser que nadie más tiene el poder de definirte. Se trata de cultivar una fuerza interna que no puede ser sacudida por circunstancias externas. Y una vez que tienes eso, te mueves por el mundo de manera diferente. Dejas de tolerar lo que no te sirve. Dejas de temer a la pérdida. Dejas de comprometer tus estándares solo para mantener a alguien en tu vida. Porque al final del día, lo único que realmente posees eres tú mismo. Tus pensamientos, tus acciones, tu estado emocional. Y si no tomas el control de ellos, alguien más lo hará. La gente te dice quiénes son, no a través de lo que dicen, sino a través de lo que hacen. Y sin embargo, una y otra vez nos negamos a creerles. Ponemos excusas, nos contamos historias, nos aferramos a la idea de quién deseamos que fueran, en lugar de aceptar la realidad de quiénes son. Y este único error es responsable de más desamor, más decepción, y más años desperdiciados que casi cualquier otra cosa. El problema es que no queremos ver la verdad. La verdad es incómoda. Nos obliga a actuar. Si alguien descarta repetidamente tus sentimientos, ignora tus necesidades, falta al respeto a tus límites, entonces tienes dos opciones. O lo aceptas y vives con las consecuencias o te alejas. Pero alejarse es doloroso. Y así la gente elige la negación. Se convencen a sí mismos de que las cosas mejorarán, que esta vez es diferente, que la persona que los ha lastimado una y otra vez de repente va a cambiar. Pero no cambian, o al menos no de la manera que quieres que lo hagan, porque la gente no cambia basándose en tus esperanzas o tu amor. Cambian cuando deciden hacerlo. E incluso entonces es algo raro. La mayoría de la gente permanece exactamente como es, porque el cambio es difícil. Requiere una inmensa cantidad de autoconciencia, esfuerzo y humildad. Rasgos que son mucho menos comunes de lo que podrías pensar. Es por eso que los patrones lo son todo. Un error, eso es humano. 2 errores, eso es una advertencia. Pero 3 veces, eso es un patrón. Y una vez que ves un patrón, ya no tienes el lujo de fingir que no sabes lo que está pasando. Pero ¿por qué ignoramos los patrones? ¿Por qué nos quedamos en situaciones que son claramente perjudiciales para nosotros? Mucho se reduce al miedo. Miedo a estar solo. Miedo a admitir que cometimos un error. Miedo a lo desconocido. La gente preferiría aferrarse a un dolor familiar que adentrarse en un futuro desconocido. Y así se quedan, racionalizan, justifican, dicen, no es tan malo. Dicen, bueno, tuvieron una infancia difícil. Dicen, sé que me aman en el fondo. Pero el fondo no importa. Lo que importa es lo que sucede en la superficie, en el mundo real, en tu vida diaria. Si alguien te hace sentir consistentemente pequeño, sin importancia o no amado, eso no es una relación.
Es una prisión, y cada vez que excusas su comportamiento, refuerzas la idea de que es aceptable. Esto se aplica a cada relación en tu vida romántica, familiar, amistades. Si alguien solo te llama cuando necesita algo, eso te dice exactamente cuánto te valora. Si alguien cancela planes constantemente, eso te dice exactamente dónde estás en su lista de prioridades. Si alguien te menosprecia, descarta tus sentimientos o te manipula, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su carácter. Y sin embargo, la gente todavía dirá, pero en el fondo son una buena persona. No, no es así como funciona esto. Las personas no se miden por lo que está enterrado en lo más profundo de su interior. Se miden por cómo se muestran en el mundo. Una buena persona que te trata mal no es una buena persona en tu vida. En algún momento del camino, aprendemos a priorizar el potencial sobre la realidad. Vemos destellos de amabilidad, momentos de afecto, y nos aferramos a ellos como si fueran la verdad completa. Pero los momentos no definen a una persona. La consistencia sí. Si alguien puede ser amable en un momento y cruel al siguiente, entonces su amabilidad no es verdadera amabilidad. Es manipulación. El amor real, el respeto real, el cuidado real. Estas cosas no van y vienen como la marea. Son constantes, fiables, inquebrantables. Y no se trata solo de cómo te trata la gente a ti. Se trata de cómo tratan a todos. Aprendes mucho sobre alguien observando cómo se comporta cuando no tiene nada que ganar. ¿Tratan a los extraños con amabilidad? ¿Respetan a los trabajadores de servicios? ¿Asumen la responsabilidad cuando cometen un error? Si alguien solo es amable contigo cuando quiere algo, pero indiferente, o incluso cruel con los demás, eso no es amabilidad. Es un comportamiento calculado. Pero incluso cuando la gente ve esto, les cuesta aceptarlo. Piensan, pero he invertido tanto tiempo, pero los amo, pero no quiero empezar de nuevo. Y lo entiendo, de verdad. Pero cuanto más tiempo te quedas en una situación que te está haciendo daño, más daño te haces a ti mismo, más te convences de que no eres digno de algo mejor. Más erosionas tu propio sentido de autorrespeto. Y cuando finalmente te vas, si es que alguna vez lo haces, te das cuenta de cuánto de ti mismo perdiste en el camino. Entonces la pregunta es, ¿qué estás esperando? ¿Estás esperando que cambien? ¿Estás esperando que se despierten un día y de repente vean tu valía? Porque si no la han visto hasta ahora, nunca lo harán. No porque no seas valioso, sino porque son incapaces de valorarte de la manera que te mereces. El momento en que aceptas esto, todo cambia. Dejas de luchar contra la realidad. Dejas de esperar algo que nunca llegará. Comienzas a ver a las personas como realmente son, en lugar de como deseas que fueran. Y esa claridad, eso es libertad. Porque una vez que ves la verdad, ya no puedes conformarte con menos. Ya no puedes poner excusas. Ya no puedes tolerar un comportamiento que te disminuye. Y eso podría significar alejarte. Podría significar sacar a personas de tu vida. Podría significar soportar un periodo de soledad mientras te reconstruyes. Pero ¿cuál es la alternativa? Quedarse atrapado en un ciclo de decepción, seguir encogiéndote por alguien que nunca te apreciará, desperdiciando años, décadas, esperando un cambio que nunca llegará. La realidad es que en el momento en que alguien te muestra quién es, tienes la responsabilidad de creerle, no porque seas cínico, no porque seas duro, sino porque te debes a ti mismo vivir en la verdad. Te debes a ti mismo estar rodeado de personas que te elevan, no de personas que te agotan. Te debes a ti mismo dejar de vivir en una falsa esperanza y comenzar a vivir en una realidad innegable. Y lo hermoso es que una vez que dejas de poner excusas para las personas equivocadas, haces espacio para las correctas. Una vez que sueltas las relaciones que te disminuyen, te abres a relaciones que te nutren. Y una vez que comienzas a creer lo que la gente te muestra, la primera vez, te salvas de años de dolor innecesario. La gente subestima el poder del autorrespeto. Piensan que es solo un concepto, una buena idea para tener en cuenta. Pero el autorrespeto no es solo un pensamiento. Es una fuerza. Dicta la forma en que te comportas, la forma en que los demás te tratan, el tipo de vida que construyes. Determina si vives como una persona con dignidad o como alguien que se doblega a la voluntad de los demás, buscando aprobación a costa de tu propia integridad. Y la cruda verdad es que si no exiges respeto, no lo obtendrás. La forma en que permites que los demás te traten
es un reflejo directo de cómo te ves a ti mismo. Si toleras la falta de respeto, significa que no crees que mereces algo mejor. Si te quedas en una situación en la que te sientes constantemente subvalorado, significa que en algún nivel has aceptado que ese es tu valor. Y ese es un lugar peligroso en el que estar, porque una vez que bajas el estándar para ti mismo, invitas al mundo a hacer lo mismo. ¿Pero por qué la gente hace esto? ¿Por qué aguantan relaciones, amistades o incluso trabajos que los disminuyen? La respuesta es simple: miedo. Miedo a estar solo, miedo a empezar de nuevo, miedo al conflicto, miedo a que tal vez en el fondo no merezcan más. Y este miedo es precisamente lo que mantiene a la gente atrapada. Los convence de conformarse, de comprometerse, de quedarse en situaciones que erosionan su confianza año tras año. Lo ves en las relaciones todo el tiempo. Personas que perdonan constantemente la traición, la deshonestidad, el abandono. ¿Por qué? Porque piensan que irse es peor. Porque se han convencido a sí mismos de que soportar el dolor es de alguna manera noble. Pero no hay nada noble en el autoabandono. No hay nada admirable en permitirte ser tratado como una ocurrencia tardía. El error que comete la mayoría de la gente es creer que si solo dan lo suficiente, si solo demuestran su valía, si son pacientes y comprensivos, entonces los demás finalmente reconocerán su valor. Pero así no es como funciona. La gente no te respeta porque sufres por ellos. Te respetan cuando te niegas a tolerar el maltrato. Cuando estableces un límite firme y lo haces cumplir, cuando dejas claro que no permitirás la falta de respeto, la gente se da cuenta. Y hasta a algunos no les gustará. Algunos te llamarán egoísta, difícil o fría. No porque lo seas, sino porque se beneficiaban de tu falta de autorrespeto. Estaban cómodos en una dinámica en la que podían tomar sin dar donde podían, cruzar límites sin consecuencias. Y cuando rompes eso, se resisten. Es por eso que exigir respeto requiere una increíble cantidad de fuerza. Significa que debes estar dispuesto a perder la paz. Significa que debes estar dispuesto a soportar la incomodidad. Significa que debes estar bien con estar solo si es necesario. Porque el respeto no se trata solo de lo que exiges de los demás. Se trata de lo que te exiges a ti mismo. Y no se trata solo de las relaciones. Se trata de la forma en que te mueves por la vida, la forma en que te comportas en cada situación. La gente puede decir inmediatamente si te respetas a ti mismo. Está en tu postura, en tu tono, en la forma en que manejas la confrontación. ¿Te disculpas por existir? ¿Permites que otros te interrumpan? ¿Te encoges para evitar incomodar a los demás? Porque si lo haces, el mundo te tratará en consecuencia. Pero cuando entras en una habitación con una confianza tranquila, cuando hablas con certeza, cuando tomas decisiones basadas en tus valores, en lugar de buscar la aprobación externa, la gente responde a eso. No es arrogancia, no es ego, es un saber interno inquebrantable de que mereces estar aquí, de que no eres inferior a nadie más, de que tu tiempo, tu energía, tu presencia, estas cosas son valiosas y no todos tienen acceso ilimitado a ellas. Este cambio te cambia la vida. Porque cuando realmente te respetas a ti mismo, todo en tu vida comienza a alinearse de manera diferente. Ya no toleras relaciones a medias. Ya no aceptas amistades tóxicas. Ya no te quedas en entornos que te agotan porque sabes que vales más. Y cuando tú lo sabes, los demás también lo reconocen. La gente respeta lo que no pueden controlar. Cuando estableces un límite y te mantienes firme cuando te alejas de lo que ya no te sirve, cuando te niegas a ser manipulado, la gente se da cuenta. Y los que realmente te valoran se adaptarán a tus estándares. Los que no lo hagan se alejarán. Y eso es una bendición, porque mantener en tu vida a personas que no te respetan es mucho más solitario que estar solo. Es una lección difícil de aprender, pero una vez que lo haces, eres libre. Libre de buscar validación. Libre de doblarte en algo que no eres. Libre de perder el tiempo con personas que solo toman. Y ese tipo de libertad es el fundamento de una vida que vale la pena vivir. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos secretos te llegó más al corazón? ¿Alguna vez has luchado por establecer límites, desapegarte emocionalmente o reconocer las señales de alerta en las relaciones? Hablemos de ello en los comentarios. Los leo todos. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte
porque más personas necesitan escuchar esto. Y si tienes un tema que te gustaría que cubriera en el próximo video, deja tus sugerencias abajo. Recuerda, eres digno del esfuerzo, el amor y el respeto. La única pregunta es, ¿estás listo para reclamarlos?